Hola y bienvenidos a Humanos Históricos. Este es el canal donde desglosamos las personalidades de figuras históricas, así que examinamos sus influencias, sus rasgos, sus debilidades. Tratamos de comprender a las personas, eventos, ambientes que podrían haberlos moldeado como individuos y por qué hicieron lo que recordamos de ellos. Así que si te interesa la mente de las personas que dejaron su huella en la historia, quédate con nosotros. Hoy vamos a hablar de Francisco Pizarro. Él fue el conquistador de Perú, el mercenario español convertido en gobernador, el explorador, regicida y el destructor de los pueblos y culturas nativas sudamericanas, o al menos así es como se lo recuerda. Él lideró el derrocamiento del gran imperio inca, que se extendía unas 3.400 millas desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, y esto con menos de 200 hombres. Explotó una crisis de sucesión y una guerra civil entre los hermanos incas Atahualpa y Huáscar, la cual ya había dejado al imperio en completo caos cuando Pizarro llegó. Entonces, antes de adentrarnos en Pizarro, el hombre, echemos un vistazo rápido a su vida. Pizarro probablemente nació en 1478 en la ciudad de Trujillo, en la región occidental de Extremadura, en España. Fue el fruto accidental de un romance juvenil entre un capitán, Gonzalo Pizarro, un noble advenedizo de baja nobleza, y una campesina local llamada Francisca González. No fue reconocido formalmente por su padre y probablemente pasó la mayor parte de su infancia con la familia de su madre, dedicándose al trabajo agrícola y doméstico. Cerca de los 14 años abandonó su ciudad natal para seguir una carrera militar regional. Unos 2 años más tarde, en 1494, salió de España para servir en la Primera Guerra Italiana. Algunos historiadores dicen que siguió los pasos de su padre, muy probablemente como algún tipo de paje o asistente en Sicilia y Calabria. Fue uno de los muchos jóvenes de su generación atraídos por las perspectivas de riqueza y gloria en el Nuevo Mundo. En 1502 navegó hacia lo que en ese entonces era la Española, hoy Haití y la República Dominicana, junto con el nuevo gobernador de la colonia, Nicolás de Ovando. Pizarro pronto estuvo al frente del descubrimiento español de América. Ascendió en los rangos en la Española como un soldado de infantería reservado y severo, ganándose la reputación de ser un luchador hábil y leal. Para 1509 era teniente general del conquistador Alonso de Ojeda. Pizarro se unió a la expedición de Ojeda hacia Colombia, donde los españoles fundaron su primera colonia en el continente sudamericano, ahora la ciudad portuaria de Cartagena. Pizarro debió haberse cansado de la vida de colono y sin duda de la hostil y plagada de enfermedades costa caribeña. En 1513 estuvo con Vasco Núñez de Balboa en la desastrosa travesía de Panamá, convirtiéndose en uno de los aproximadamente 200 hombres que, tras escalar una colina, fueron los primeros europeos en avistar el Océano Pacífico desde las Américas. Para 1519, Balboa había pasado de ser el acaudalado gobernador de Panamá a un sospechoso de traición. Su reemplazo encargó a Pizarro la captura del supuesto traidor. Esto lo hizo con éxito y fue recompensado con tierras en la región. Incluso llegó a ser alcalde de Panamá hasta 1523. Por la misma época corrió el rumor entre los conquistadores españoles de un rico imperio sureño llamado Pirú o Pirú. Y así fue como, con la ayuda del respetable comandante Diego de Almagro y un sacerdote adinerado llamado Hernando Luque, Pizarro emprendería una aventura que cambiaría el curso de la historia. Mientras él lideraría la expedición, Almagro y Luque se quedarían atrás en Panamá para el reclutamiento, financiamiento y planificación logística general. Los tres hombres hicieron un pacto verbal para dividir equitativamente todos los botines de cualquier tierra que fuera conquistado. Pizarro y sus compañeros se abrieron paso a través de la costa colombiana en 2 expediciones peligrosas entre 1524 y 1528. Después de un encuentro particularmente desastroso con guerreros indígenas en 1527, Pizarro y sus hombres se vieron obligados a retirarse a la isla del Gallo en la Colombia de hoy en día, donde esperaron un barco desde Panamá con refuerzos y suministros. En lugar de eso, el barco llegó con órdenes del gobernador de abandonar la misión. En este momento, Pizarro trazó una línea en la arena con su espada, invitando a quienes desearan gloria y riquezas a cruzarla. Los famosos 13 que cruzaron se unieron a él hacia el sur. Al llegar al extremo norte de la costa peruana actual, las historias sobre un imperio grande y rico se multiplicaron y los generosos regalos de los pobladores de las tribus nativas levantaron el ánimo de los hombres. Dado que el gobernador de Panamá aún se oponía a la misión, Pizarro navegó de regreso a España en 1528 para obtener una licencia para la exploración y conquista de la corona española. Pizarro regresó a Panamá en 1530 acompañado no solo por 4 de sus hermanos, sino con poderes equivalentes a los de un virrey y jurisdicción sobre casi 700 millas de tierra al sur de Panamá. Mientras tanto, a los socios de Almagro y Luque se les otorgaron privilegios menores.
En diciembre de 1530, Pizarro y sus hombres partieron de Panamá, desembarcando en la costa de lo que hoy es Ecuador. Tras encontrar metales preciosos en asentamientos abandonados, viajaron hacia el sur a lo largo de la costa. Al año siguiente, en mayo de 1532, los conquistadores se adentraron tierra adentro, marchando hacia el centro del Imperio Inca. En agosto, Pizarro y sus hombres fundaron el primer asentamiento español en Perú, en la ciudad de San Miguel de Piura. El emperador inca Atahualpa, recientemente victorioso de una guerra civil contra su hermano Huáscar, envió emisarios a la expedición española. Invitó a los misteriosos hombres barbudos al retiro del emperador en Cajamarca, a donde llegaron en noviembre de 1532. Atahualpa recibió a Pizarro y a sus hombres, pero los españoles masacraron a los peruanos. La pólvora española, las espadas y los caballos garantizaron el éxito de los conquistadores y Atahualpa fue capturado. El soberano inca pagó un rescate por su liberación, una habitación de oro y el doble en plata. Tras un juicio simulado al año siguiente, Atahualpa fue ejecutado. Sin líder, el imperio inca se disolvió. Los españoles sellaron la conquista del Perú en noviembre de 1533 al entrar en un Cusco prácticamente indefenso. Pizarro pasó los años siguientes consolidando el dominio español sobre las tierras del antiguo imperio inca. Se establecieron instituciones coloniales con un régimen títere inca bajo el nuevo heredero al trono, Manco Inca, el hermano de Atahualpa y Huáscar. Los seguidores de Pizarro recibieron títulos y tierras y a Pizarro se le otorgó el título de gobernador. En 1535 fundó la ciudad de Lima, la actual capital de Perú, que fue proclamada entonces como la ciudad de los reyes. Su ubicación costera y clima suave se consideraron ideales para el asentamiento español. 2 años después, en 1537, soldados inca leales a Manco Inca sitiaron la nueva capital. Entre mayo de 1536 y marzo de 1537, también sitiaron el Cusco ocupado por los españoles. Fueron derrotados en ambas campañas. La conquista también creó una ruptura entre los hermanos Pizarro y los hombres leales a Diego Almagro, que se sintieron despojados de su legítima porción de tierras, bienes y poder. La disputa culminó en la batalla de las Salinas de 1538, no muy lejos de Cusco, de la cual los hermanos Pizarro salieron victoriosos. Nació como hijo ilegítimo del capitán Gonzalo Pizarro, un miembro reciente de la baja nobleza conocido en la península ibérica como un hidalgo. Pizarro poseía tierras y gracias a su estatus estaba exento de impuestos. La casa del capitán estaba probablemente cerca de la plaza principal, ya un signo de gran prestigio social. Y Gonzalo adquiriría más tarde gran fama por sus hazañas militares como oficial de artillería, en lo que se conoce como las Guerras Italianas, una serie de conflictos que enfrentaron principalmente a la monarquía francesa contra los Habsburgo. La madre de Francisco, Francisca González, era hija de campesinos y se cree que trabajó en el convento franciscano local como encargada de la vestimenta. Los testimonios contemporáneos decían que fue abandonado por sus padres y dejado como expósito en el umbral de una de las iglesias de Trujillo. Una historia ofrece una vuelta de tuerca bastante interesante al mito de Rómulo y Remo, sugiriendo que el pequeño Francisco fue amamantado por una cerda. Sabemos que Pizarro nació en la casa de su abuela materna y que pasó gran parte de su juventud viviendo con la familia de su madre. Aunque el nacimiento ilegítimo en la España del siglo XVI no era nada raro, determinó el estatus social de Francisco. No heredaría el título de su padre ni sus tierras. Creció teniendo acceso a la propiedad del capitán, pero es poco probable que se quedara allí de forma permanente. Cuando Francisco nació, su padre apenas pasaba de los 30 años con su carrera militar por delante. Solo se distinguiría verdaderamente en las décadas siguientes y hasta entonces era aún un hombre de medios bastante moderados. Esto y su relación deshonrosa con una campesina son razones probables por las que se distanció de Francisco en su juventud.
A diferencia de sus medio hermanos, que nacieron al menos 2 décadas después de él, Francisco no recibió educación aparte de quizás en esgrima y ganadería. No tenía reconocimiento legal y el apoyo de su padre era limitado. Incluso el nombre de Pizarro debe haber sido elegido por parte de su madre. Todos sus medio hermanos compartían nombres con antepasados en la línea Pizarro. Él fue el único que no. Cuando el capitán Gonzalo falleció en 1522, Francisco fue el único hijo que no apareció en su testamento. Es posible, por ser el hijo mayor y haber estado en las Américas durante 20 años, que su padre simplemente no supiera su paradero o incluso si estaba vivo. Es posible que Gonzalo no quisiera tener rastro legal alguno de su hijo bastardo para evitar manchar el nombre de la familia y también puede que quisiera que solo sus descendientes legítimos heredaran su fortuna. Debido a la diferencia de edad entre Francisco y sus medio hermanos, es poco probable que pasara mucho tiempo con ellos o incluso que conociera a la mayoría de ellos antes de su regreso a España en 1529 para obtener la licencia real. Aunque las pruebas sugieren que a su madre le gustaba beber y posiblemente fue negligente, la afinidad de Francisco por la familia de su madre permanecería con él durante toda su vida. Sabemos, por ejemplo, que les envió una pequeña fortuna de los botines de la conquista peruana. Cuando regresó a España en 1529 también buscó a su medio hermano Francisco Martín de Alcántara. Alcántara era el descendiente legítimo del matrimonio posterior de Francisca Gonzalo, posiblemente arreglado por el capitán Pizarro en una muestra pública de magnanimidad. Alcántara se convertiría en el constante compañero de Pizarro, una ayuda crucial en la expedición peruana y más tarde incluso en el guardián de los hijos de Pizarro. Cronistas e historiadores han dicho desde hace tiempo que Pizarro fue un criador de cerdos en su juventud. Ahora bien, parece que no hay pruebas concretas de que este fuera el caso, pero sí parece que bien podría haber sido cierto. Es muy probable que trabajara como obrero dedicado a alguna actividad pastoral. La cría de cerdos era una de las actividades económicas más extendidas para personas de todos los estratos sociales en Trujillo. Algunas familias incluso incluían 2 o 3 cabezas de cerdo en sus escudos de armas. El cerdo era, después de todo, una preferencia dietética que diferenciaba claramente a los cristianos viejos de sus vecinos musulmanes y judíos. Una de las principales crónicas de la conquista del Perú revela que en 1540 Hernando Pizarro lideró una expedición a la Amazonia peruana, una que incluía entre 3 a 5 mil cerdos. Los cerdos no son nativos de América, así que si consideras la carga logística de importar y viajar con estos animales testarudos y destructivos, entonces las probabilidades de que los Pizarros fueran una familia de criadores de cerdos, con el conocimiento y la voluntad para hacer todo esto, se vuelven bastante altas. Y a diferencia de sus medio hermanos, que habrían sido mejor educados, adecuadamente entrenados en esgrima y criados como nobles advenedizos, Francisco bien podría haber pasado sus primeros días en los campos y montañas cuidando cerdos, entre otras tareas. Si este fuera el caso, sin duda habría sido fuerte desde joven, tanto mental como físicamente, independiente, ingenioso. Obviamente no se puede decir que cuidar cerdos le dio experiencia para derrocar al imperio inca, incluso si las tropas que lideraba eran un tipo especial de cerdos. Pero una afinidad y resistencia al aire libre no pueden haber sido completamente inútiles. Algo que ciertamente podría haber moldeado el futuro conquistador fue el temperamento de la gente en la región de Extremadura en esa época. Los registros muestran que Trujillo era una comunidad estrechamente unida y aislacionista, compuesta por una población altamente agresiva y dominante. Nunca se perdía ninguna oportunidad de ganancia personal, ya fuera a través de litigios agresivos y persistentes, fuerza bruta o ambos. Sin adentrarnos demasiado en la Extremadura del siglo XV y los cerdos de nuevo, aunque fascinante pueda ser su historia porcina, los documentos contemporáneos muestran a un pueblo que estaba obsesionado con los recursos naturales disponibles para sus cerdos. Los truquillanos llevaban a casi cualquiera a juicios y de alguna manera presentaban un desafío para su cría de cerdos. Por ejemplo, los vecinos que cortaran árboles de bellota para madera serían marcados como enemigos, siendo la bellota una fuente valiosa de nutrición para los cerdos, y podrían ver sus campos y senderos completamente destruidos. Entonces, no sorprende que hubiera al menos 17 trujillanos entre los 168 europeos involucrados en la captura y el rescate del rey inca Atahualpa. Y otros 19 provenían de otras partes de Extremadura. Algunos de los conquistadores más prominentes también eran de la región. Hernán Cortés, conquistador de México y hasta primo lejano de Pizarro. Francisco de Orellana, un importante explorador europeo del Amazonas. Pedro de Valdivia, el primer gobernador de Chile. Y Vasco Núñez de Balboa.
Pizarro fue un producto de su entorno, conocido por producir hombres sombríos, oportunistas y maquiavélicos. Nacido fuera del matrimonio, se le negaron los privilegios de la baja nobleza y creció con la inevitable vergüenza que le causaba el mero hecho de su existencia. Y esto, con el conocimiento de que su padre ausente era un héroe militar, que sus hijos legítimos eran el orgullo del pueblo, la esperanza y la gloria de Trujillo, mientras él era un niño campesino, nunca verdaderamente un Pizarro. Solo podemos conjeturar cuánta frustración esto pudo haber generado en un hombre tan ambicioso como Pizarro. Y de hecho, ¿de dónde provino esta ambición sino de la necesidad de demostrar su valía? Uno de los biógrafos de Pizarro, Busto de Uturburú, escribió lo siguiente: todo lleva a creer que Pizarro era un hombre extremadamente rígido, y las crónicas parecen corroborar esto. Se retiraba temprano a dormir, se despertaba antes del amanecer, bebía y comía con moderación, era puntual en los asuntos de negocios y serio en sus deberes tanto como comandante como gobernador. Muy raramente cedía a arrebatos emocionales y generalmente era de trato afable y cortés con sus hombres y compañeros colonos. A pesar de su crianza relativamente plebeya, los contemporáneos señalan que se comportaba como un noble y un comandante. Conciso y directo en su habla, su razonamiento era persuasivo, con muy pocas señales plebeyas en su forma de hablar o comportarse. Cuando regresó a España en 1529, Pizarro convenció fácilmente a la corte real de que era el hombre capaz de liderar la gran expedición y, como hemos visto, obtuvo una licencia notablemente generosa como gobernador de Nueva Castilla. Su sentido del vestir apunta a un carácter austero. Los cronistas contemporáneos afirman que incluso cuando era gobernador nunca vestía con prendas extravagantes. Todo lo contrario, solía usar ropas que llevaban fuera de moda casi medio siglo. Entre ellas, destacaba un abrigo negro de cintura alta que llegaba hasta los tobillos, un sombrero blanco y zapatos de cuero blanco de ciervo. Aparentemente, todo esto inspirado en los gustos de su padre. Pero, a diferencia de Gonzalo, quien era algo mujeriego y engendró más de una docena de hijos con más de 7 mujeres, Francisco no parece haber sucumbido a tales arrebatos carnales. Hasta donde sabemos, solo tuvo 2 amantes. Ambas eran miembros de la familia real inca, y esas fueron Quispe Sisa, la hermana de Atahualpa, y Cuxirifmay Oclo, la esposa y prima de Atahualpa. Ahora, hay un área gris en cuanto a si sus relaciones podrían llamarse matrimonios. Probablemente eran más como concubinas, figuras de amantes que también actuaban como confidentes. El camarada de Pizarro, don Alonso Enríquez, dijo esto del hombre: incluso después de su éxito nunca dejó de ser un compañero muy bueno, sin vanidades ni pompa. Esto se refleja en muchos testimonios y nuevamente se encuentra en rastros del entorno de vida del hombre. La casa de Pizarro, ahora el Palacio de Gobierno de Lima, era una estructura bastante modesta de adobe de 2 pisos, construida según el diseño clásico castellano, que incluía 2 grandes patios para las tropas y establos. Ciertamente se asignó la parcela más grande en el trazado de cuadrícula de la nueva ciudad, pero la finca era mucho más conservadora que los modelos posteriores que llegaron con los futuros virreyes del Perú. También se tomó su papel como colonizador y gobernador en el Nuevo Mundo extremadamente en serio. Lima probablemente estaba cerca de su corazón, su propia ciudad española en el Nuevo Mundo, el fruto de sus esfuerzos, donde tenía la intención de envejecer y morir. Desde su fundación en enero de 1535 hasta su muerte 6 años después, desempeñó un papel activo en su planificación urbana y construcción, siempre que no estuviera en guerra. Se nos dice que su rutina diaria en tiempos de paz implicaba verificar el progreso de los nuevos monasterios e iglesias de la ciudad que estaban siendo construidos por sus órdenes, así como los molinos de agua que había construido a lo largo del río Rímac. Todo esto fue financiado de su propio bolsillo, o debería decir, metales preciosos incas. Pero la idea es que no provenían del tesoro real, de la misma manera que a lo largo de la conquista sus hombres habían sido financiados por él y sus hermanos. En general, su actitud hacia la corona española era bastante ambigua. Ciertamente mostraba respeto hacia el monarca e incluso rechazaba ciertos honores legales y políticos, aunque estuvieran dentro de su alcance para disfrutar. Nunca quiso dar la impresión de que estaba creciendo en poder más allá del rey. Hay una anécdota que captura perfectamente su sumisión a la autoridad del rey. Se cuenta que en algunas ocasiones, cuando se cortaba y separaba el oro y la plata para el dividendo real, también conocido como quinto real, Pizarro se agachaba para recoger cualquier partícula que hubiera caído al suelo. Se dice que una vez afirmó que incluso se debería usar la boca si no había otra manera de recogerlas.
Por otro lado, Pizarro sentía firmemente que sus logros eran tales que incluso el monarca estaba obligado a honrarlos. En una carta a su abogado, Pizarro afirmó que incluso si solo le quedaran 4 días de vida y hubiera desobedecido al rey, este aún debía otorgarle lo que había ganado. En las pocas ocasiones registradas en las que Pizarro se involucró en algún exceso o extravagancia fue en el contexto de su papel como conquistador y colonizador. Veamos la fundación de Lima el 18 de enero de 1535. Los primeros habitantes se reunieron en lo que pronto sería designado como la plaza principal, la Plaza Mayor. Observaron cómo Pizarro y una docena de sus compañeros se acercaban a ellos con gran solemnidad. Un picota, el símbolo común de la ley y el orden, se encontraba en el centro de la plaza. Pizarro se dirigió hacia la picota, dirigiéndose al antiguo jefe indígena del asentamiento, Taulichusco. Con voz firme y resonante, Pizarro preguntó al jefe, también conocido como Curaca, si se oponía de alguna manera a la transferencia de poder. Taulichusco permaneció en silencio y sin moverse. Por supuesto que no va a decir nada, es eso o muerte por garrote. Luego, Pizarro se volvió hacia sus hombres y levantando su espada hacia el tronco, la descendió para cortar un trozo de corteza. Y así fue como se fundó la ciudad de los reyes. No mucho después, Pizarro personalmente llevó y colocó la primera piedra y tronco para la iglesia de la ciudad. Siguiendo el protocolo real, Pizarro también delimitó supuestamente toda la plaza principal con su espada, 140 metros de cada lado. Incluso hoy en día, el diseño clásico en forma de cuadrícula alrededor de la Plaza de Lima a veces se denomina el tablero de ajedrez de Pizarro. Con su gran sentido del deber en su papel de conquistador, vino un sentido muy sincero de obligación hacia el Dios cristiano. No diremos que la motivación principal de Pizarro o cualquiera de los conquistadores fuera hacer la voluntad de Dios. Sería completamente erróneo omitir la atracción más inmediata de metales preciosos, poder y gloria. Dicho esto, no podemos olvidar el dominio absoluto del cristianismo en la vida de los europeos del siglo XVI. El año 1492 fue el gran final de la Reconquista, la lucha de casi 800 años para reconquistar la península ibérica del dominio musulmán. También fue el año en que Cristóbal Colón descubrió América, iniciando la conquista europea del Nuevo Mundo y conectándola con el Viejo. Este fue realmente un momento en Europa en el que el fervor cristiano estaba en su punto máximo. A través de los ojos de las personas, el Dios cristiano había ayudado a sus adoradores a derrotar a los musulmanes y les dio a los cristianos más pruebas de que tenían su bendición divina para luchar contra los enemigos y hacer proselitismo en su nombre. De ahí la subyugación y conversión forzada de los nativos americanos. La adoración de cualquier dios que no fuera el Dios cristiano y más precisamente el Dios católico era vista como herejía y obra del diablo. Curiosamente, el lenguaje de la Reconquista se usaba con frecuencia en el Nuevo Mundo, de modo que Pizarro, sus camaradas y muchos de sus contemporáneos a menudo se referían a América del Sur como el Levante y a sus habitantes nativos como turcos o moros. Este fervor religioso acompañó a Pizarro en todos sus emprendimientos. Su principal devoción era para la Virgen María y afirmaba que no podría haber logrado nada sin su guía. De hecho, la primera iglesia de Lima fue consagrada a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción para que, en sus propias palabras, se enseñe y difunda su evangelio entre estos pueblos bárbaros que por ahora han desconocido sus verdades y verdadera doctrina y servicio. Como podrías esperar, su piedad se refleja en su testamento. No es una mala forma de sumar puntos antes del gran juicio del alma. Está claro a través de las líneas que vivió con temor a la condenación. Nuevamente, algo que puedes esperar de un conquistador devoto con décadas de luchas, botín y saqueos a sus espaldas. Expresamente deseaba la salvación de su familia y sus compañeros. De igual manera para los nativos americanos que lucharon a su lado. Un vistazo a la actitud única de Pizarro hacia los pueblos locales, de la cual hablaremos más adelante. También por la salvación de las almas, solicitó que un niño en Trujillo recorriera el pueblo cada noche recordando a la gente que rezara por aquellos cuyas almas estaban en el purgatorio. Además de encargar la construcción de una iglesia cerca de la casa de su padre, dejó fondos para la construcción de un hospital, el rescate de cruzados cristianos en cautiverio turco y para las dotes de doncellas de bajos recursos. Pero después de todo esto, Pizarro no es un hombre muy celebrado en la actualidad y sin necesidad de profundizar demasiado, es fácil ver por qué. Pizarro es, por supuesto, una figura profundamente controvertida en la historia. Dejó un legado de muerte, miseria, esclavitud y genocidio cultural en América del Sur. Todo esto lo hizo impulsado por la avaricia y la lujuria de poder, lo mismo para sus compañeros conquistadores. Él fue uno de muchos hombres crueles y violentos que no dudarían en recurrir a la tortura, la violación y el saqueo.
La conquista del Perú está llena de historias de atrocidades y traiciones hacia los pueblos nativos. La traición de Pizarro y la ejecución del emperador inca Atahualpa, por supuesto, son legendarias. Diré esto: Pizarro no caía del todo en la categoría psicópata con sadismo. Su hermano Hernando, por ejemplo, torturaba a jefes nativos con fuego lento y perros solo para obtener oro y plata. Pero Pizarro era, no obstante, capaz de una crueldad despótica, condenable por su naturaleza arbitraria, innecesaria, a veces incluso contraproducente. Manco Inca era el hermano de los hermanos incas Atahualpa y Huáscar. Él apoyó la ejecución española de Atahualpa y luego ayudó a derrotar a los generales de Atahualpa. Por su apoyo fue nombrado un gobernante títere, pero más tarde se volvería contra los hermanos Pizarro después de ver su verdadera naturaleza. Cuando Manco Inca se rebeló abiertamente contra los españoles, Pizarro ordenó el asesinato de su esposa, Cura Oclo. Ella fue atada a una estaca y disparada con flechas. Los españoles arrojaron su cuerpo a un río para que Manco lo encontrara. Pizarro luego ordenó la ejecución de 16 caciques capturados, uno de los cuales fue quemado vivo. La tragedia convirtió a Manco Inca en un enemigo feroz, quien junto con sus sucesores resistiría al dominio español desde la ciudad de Vilcabamba hasta su decisiva derrota en 1572. Durante el asedio de Lima, liderado por un general leal a Manco Inca, corrió el rumor de que Quispe Sisa, la concubina y principal amor de Pizarro, era una traidora. Se decía que ella estaba proporcionando inteligencia a los ejércitos de Manco e incluso intentó huir llevándose metales preciosos consigo. Acorralada, Sisa trató desesperadamente de convencer a Pizarro de que era inocente y que no era ella, sino su hermana, Azarpay, quien estaba conspirando con el enemigo. Sin verificar si la acusación era verdadera o no, Pizarro mandó al garrote a Azarpay. La acusación finalmente resultó ser falsa y otra mujer inocente fue asesinada, presa de la ira vengativa de Pizarro. Ahora, las crónicas nos dicen que Pizarro se adjudicó las tierras del antiguo imperio inca como suyas. Había estado en las Américas durante 30 años. Había soportado climas ferozmente adversos, terrenos imperdonables, sufrido privaciones inimaginables y sin fin de sacrificios. Por lo tanto, todos los honores y títulos le eran debidos, para él luego distribuir su riqueza y poder como considerara conveniente. Sin embargo, se debe saber que aunque Pizarro comandaba en el terreno y lideraba las principales campañas en Perú, era su socio, Diego de Almagro, quien había encabezado el lado logístico de gran parte de las campañas. De no ser por su organización, la conquista de Perú podría haber tomado una dirección muy diferente. Pero a pesar de esto, Pizarro consideraba a Almagro como su subordinado, no como un socio igualitario. Para Pizarro, Almagro era bienvenido a la riqueza, los títulos y las propiedades en Perú, e incluso a la misteriosa Chile y cualquier tierra al sur del lago Titicaca, pero no más allá. No al corazón del imperio inca, por el cual Pizarro y sus hombres habían luchado y muerto. La enemistad de Pizarro con Almagro es un caso de estudio útil para explorar qué tan desagradable era realmente Pizarro. Si la literatura y la leyenda tuvieran su camino, no habría duda de que estamos hablando de uno de los mayores villanos de la historia. Pero si profundizan un poco más, descubrirán que Pizarro ha sido injustamente satanizado y que era mucho más multifacético de lo que su reputación como conquistador ávido de oro permitiría. Él es a menudo visto como el traidor en su relación con Almagro. La concesión real de 1529, conocida como la Capitulación de Toledo, otorgó a Pizarro mucho más poder y riqueza que a sus socios Almagro y Luque, a pesar de su pacto oral. Es cierto, pero según el historiador peruano Busto de Uturburú, Pizarro insistió en la reunión real en que los despojos de la conquista se compartieran equitativamente entre él y sus socios. De hecho, fueron los ministros reales quienes lo negaron. Lo hicieron porque querían evitar una repetición de una disputa anterior entre conquistadores sobre la fundación de Santa Marta en la actual Colombia. La división equitativa de los despojos se convirtió en una amarga lucha por el poder, que resultó en el asesinato del fundador principal de la ciudad, Rodrigo de Bastidas. La decisión de los ministros marca una de las grandes ironías de la vida de Pizarro, considerando su destino sangriento a manos de los seguidores de Almagro. Ahora no tenemos tiempo para entrar en los detalles de la disputa entre Pizarro y su antiguo socio. Basta con decir que Almagro siempre salió perdiendo, una y otra vez, superado por Pizarro y sus hermanos, sufriendo las consecuencias de la avaricia y el mal juicio, y más de una vez llegando demasiado tarde para disfrutar de los despojos de la conquista.
Pizarro, aunque quizás en ocasiones insensible considerando su amistad pasada, en muchas ocasiones fue sorprendentemente equitativo. Más importante aún, se debe recordar que gran parte de la verdadera disputa fue entre Almagro y los hermanos de Pizarro, especialmente Hernando. Almagro y sus seguidores consideraban a Hernando, así como a Juan y Gonzalo, como recién llegados arrogantes al Nuevo Mundo, que se aprovechaban de los exploradores más experimentados y curtidos en batalla. La disputa entre las facciones, de hecho, resaltaría la humanidad de Francisco. En 1537, después de una desastrosa expedición de 2 años explorando Chile, Almagro y sus hombres llegaron a Cusco para descubrir que había sido tomada por los pizarristas. Sintiéndose estafados de su premio por su sacrificio en Chile, los almagristas tomaron la ciudad y encarcelaron a 2 de los hermanos Pizarro. Al hacerlo, allanaron el camino para la batalla de las Salinas al año siguiente, en 1538, que se libró cerca de una mina de sal a unas 3 millas al sur de Cusco. El gran enfrentamiento culminó con la derrota de las fuerzas almagristas por el ejército de Hernando. Francisco había permanecido en Lima y había asignado el mando a su medio hermano. Las crónicas dicen que Francisco no comandó debido a su salud y avanzada edad, pero al menos un historiador ha sospechado que Pizarro no podía soportar la idea de enfrentarse a su viejo amigo en el campo de batalla. Podría ser una combinación de ambos, pero en cualquier caso, Francisco solo partió hacia Cusco después de enterarse de la victoria. Almagro, quien no había combatido porque se había enfermado, posiblemente con sífilis, fue arrestado y encarcelado. Luego fue juzgado y estrangulado antes de ser decapitado en la plaza principal de Cusco. Pizarro se enteró de estos acontecimientos solo al llegar. Hernando, quien aborrecía a Almagro, había pasado la orden de ejecución sin el conocimiento de su hermano. Francisco no quería este destino para su viejo amigo y compañero. Nos dicen que cayó en una gran depresión de la que no saldría durante otros meses. Algunos de los pocos registros que tenemos de emociones extremas de Pizarro son en los meses que siguieron, probablemente sucumbiendo a una culpa desgarradora, un sentimiento que nunca lo abandonaría por completo. En un documento oficial redactado y cofirmado por los 2 exploradores en 1535, aparece un lado completamente diferente del Pizarro de la imagen popular. Pizarro deja la siguiente orden a sus hijos. Si Almagro reclama el pago de algunas deudas olvidadas, que se le pague lo que desee y que cualquier gasto sea contabilizado como gastos compartidos. La reputación de Almagro por el exceso financiero y la generosidad con sus hombres hace que esta orden sea un tributo aún mayor a la confianza de Pizarro en Almagro, así como a sus esfuerzos por mantener la paz. En un interesante uso del lenguaje, Pizarro también podría haber estado dispuesto a conceder la participación de Almagro en la conquista. En el documento ordena considerar como gastos comunes todo lo que ambos conquistadores habían invertido en colonizar, conquistar y descubrir nuestras tierras. El episodio de Cajamarca es un ejemplo mucho más famoso de la legendaria duplicidad de Pizarro. Una vez más, requiere más matices. Es perfectamente cierto que en 1532 Atahualpa recibió a Pizarro y sus hombres en los baños termales de Cajamarca, en el norte de Perú. Atahualpa fue entonces engañado y capturado en la plaza principal de la ciudad. Alrededor de 6.000 a 7.000 incas fueron masacrados en el lapso de unas 2 horas a manos de 168 europeos. Un año antes, Atahualpa, a pesar de haber pagado todo el rescate por su liberación, fue traicionado una vez más. Después de uno de los juicios más escandalosos de la historia moderna temprana, fue condenado a ser quemado en la hoguera. El emperador inca fue, en cambio, garroteado en sus últimos minutos después de convertirse al cristianismo. Ahora, esto es obviamente reprochable, incluso para los estándares de la época. Sin embargo, uno de los principales biógrafos de Pizarro nos dice que Pizarro no fue responsable de la muerte de Atahualpa. La responsabilidad recae en un puñado de conquistadores de alto rango, incluido Almagro, que presionaron por la ejecución del inca. No hay ni una sola prueba de que Pizarro apoyara su muerte. Pizarro era el consejero de guerra, por lo tanto supervisaba el juicio militar, pero el verdadero juez era un abogado de poca fama que había llegado a Cajamarca con Almagro. Él propuso la sentencia, luego se emitieron los votos en un juicio precipitado e improvisado antes de que finalmente se anunciara el veredicto. Atahualpa fue acusado de fratricidio, privando a su hermano de su reclamo legítimo al trono, poligamia, el desperdicio de tesoros públicos, idolatría, intento de guerra contra Pizarro y sus hombres, entre otras acusaciones inventadas. Entonces, ciertamente una trágica injusticia con consecuencias monumentales, pero Pizarro no es nuestro principal villano aquí.
Y según su medio hermano, Pedro, quien narró la conquista del Perú, Pizarro incluso lloró después de la muerte del Inca y lamentó no haber podido evitarlo. Lo que nos lleva a otro tema espinoso: el trato de Pizarro hacia los nativos. La conquista española del Perú es, por supuesto, un momento en la historia donde las costumbres, creencias, idiomas y culturas indígenas fueron aplastadas y reemplazadas por las europeas. Pizarro fue parte del artilugio que dio paso a siglos de explotación colonial y opresión racial. Pero decir que Pizarro fue lo que hoy podríamos llamar un racista es cuestionable. Fray Vicente de Valverde, el fraile dominico que estuvo presente durante la captura de Atahualpa, escribió que Pizarro fue criado en las Indias. Hay que recordar que Pizarro llegó al Nuevo Mundo a mediados de sus 20 años y pasaría el resto de su vida allí. Sería exagerado decir que adoptó las costumbres incas a expensas de las costumbres españolas. Ciertamente veía las religiones incas como bárbaras. Sin embargo, parece haber sido bastante flexible en otros asuntos e incluso podría ser un caso de estudio de la asimilación temprana de los europeos en las Américas. Las únicas concubinas o esposas que tuvo eran indígenas. Él defendería las prácticas y costumbres de la sociedad andina frente a las de la vieja España, que eran más académicas y pedantemente legales. Sus matrimonios fueron arreglados de acuerdo con la costumbre inca y sin ceremonias cristianas. A diferencia de la mayoría de sus camaradas, él no regresó a España después de obtener riqueza y fama. Ahora bien, Bartolomé de las Casas era una voz minoritaria incluso en ese entonces. Sin embargo, aquí, unos 15 años antes, tenemos al hombre que a menudo personifica los males del colonialismo español hablando de las almas de los indios americanos como si fueran algo obvio. Una anécdota narrada por un cronista contemporáneo describe un incidente en el que un sirviente peruano cayó en un río con peligrosos rápidos. Se dice que Pizarro se lanzó al agua cuando el sirviente quedó atrapado por la corriente y, arriesgando su vida, logró agarrarlo del cabello y sacarlo a salvo. Después del incidente, algunos de sus capitanes reprendieron a Pizarro por su percibida imprudencia. Su respuesta fue que no entendían lo que significaba cuidar a un sirviente. Aunque estos puntos no deben eclipsar la muerte y destrucción infligidas a los pueblos originarios en nombre de la conquista, siempre hay valor en considerar la defensa y reconocer los rostros humanos de los hombres que tienen sangre en sus manos. A menudo somos demasiado rápidos para deshumanizar a nuestros villanos. Ahora, me gustaría centrarme en algunas de las cualidades más idealizadas de Pizarro, aquellas que han inspirado mentes durante medio milenio. Muchas de estas son, podríamos decir, bien merecidas por el hombre y fundamentadas en la verdad. Otras no lo son. Si hay algo claro sobre Pizarro, es su valor militar y sus admirables habilidades de liderazgo. Todos los relatos coinciden en que tenía una gran fuerza física y que era intrépido y tenaz en todos los asuntos militares. Incluso en tiempos de paz, nunca rehuía al combate. Un relato nos dice que cada vez que estallaba algún disturbio civil en Lima, Pizarro siempre era el primero en correr hacia la escena sin siquiera esperar a sus subordinados. No olvidemos que Pizarro había sido un combatiente durante la mayor parte de su vida. Había pasado 2/3 de ella en las Américas, luchando en la actual Hispaniola, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú. Simplemente era lo que mejor sabía hacer, y para eco de las sospechas de un historiador, podría haber rozado algo así como una obsesión, una adicción. Si esto era una forma de liberar algo, una manera de dominar, una necesidad de acción, yo les dejo con esta reflexión.
Era especialmente hábil para elevar la moral de sus hombres en tiempos de gran adversidad. Esta habilidad, sin la cual la conquista del Perú ni siquiera habría sido posible, es digna de mención. Consideren los cientos de millas que estos hombres soportaron, desde los trópicos colombianos infestados de enfermedades hasta el despiadado desierto peruano. Sed, desnutrición, desesperación, paranoia. Un valiente e inspirador comandante como Pizarro era de suma importancia. Parte de su atractivo como comandante era que él mismo era un soldado de a pie. Tenía caballos propios, pero elegía luchar a pie porque era mejor en eso. Esto también podría ser porque, a diferencia de los niños de noble cuna, no creció debidamente entrenado en equitación o justas. También es igualmente probable que esto fuera el resultado de 20 años de lucha en condiciones de jungla en América Central y el Caribe. En cualquier caso, puedes imaginar el tipo de impacto que esto tuvo en la moral, con los soldados viendo a su comandante luchando en el suelo como un igual. Su antigüedad en las Américas naturalmente le otorgó un gran respeto y tenemos testimonios escritos por sus soldados que muestran cuán devotos eran hacia él. El episodio en la Isla del Gallo, frente a la costa sur de lo que hoy es Colombia, es uno de los ejemplos más conocidos de la inspiradora y casi fanática fuerza de voluntad de Pizarro. La reciente exploración de la costa ecuatoriana había sido un completo fiasco. Mosquitos rampantes, manglares, escasez desesperada de alimentos. 3 a 4 personas morían cada semana por enfermedades y hambre. Algunos de los sobrevivientes enviaron una súplica de ayuda al gobernador de Panamá, quien ordenó la evacuación inmediata de quienes así lo desearan. Después de recibir la orden de abortar la misión, las crónicas nos dicen que Pizarro y los hombres estaban en la playa. Con su espada de acero toledano, el comandante trazó una línea en la arena y se dirigió a sus hombres con algo así: compañeros y amigos, aquí yace la parte que representa la muerte, las penurias, el hambre, la desnudez, las lluvias y el abandono. Este lado representa el confort. Aquí regresarán al Panamá para ser pobres. Allá pueden avanzar hacia Perú para ser ricos. Elijan lo que mejor les convenga como buenos españoles. Y tal vez una versión más poderosa de esta última línea: que el buen castellano elija su camino. El antes tranquilo bastardo de un hidalgo se había convertido en un maestro orador, cediendo a su elocuencia 13 hombres. Aunque el número es disputado, se sintieron lo suficientemente inspirados como para cruzar esa línea y quedarse con su líder. Enfrentándose a lo desconocido y a probabilidades desesperadas de supervivencia, eligieron la fortuna y la fama y pasarían a la historia como los 13 famosos. Pero volvamos a las limitaciones de su liderazgo. Varios cronistas señalan que, aunque perspicaz, a menudo era indeciso y lento para tomar decisiones. Nos dicen que también tenía la costumbre de decir no a las cosas sin reflexionar adecuadamente sobre ellas, lo que indica una cautela instintiva y quizás una desconfianza excesiva. Se le acusa de terquedad y falta de creatividad en cuanto a tácticas militares. En Perú, por ejemplo, a menudo reutilizaba las tácticas que había aplicado en las campañas de América Central, donde la enfermedad y el hambre eran los principales obstáculos, y no ejércitos incas eficientes y en pie. Durante el asedio de Cusco, en la rebelión de Manco Inca, por ejemplo, envió columnas de 30 hombres una tras otra, cada una de las cuales fue emboscada y masacrada en los pasos de montaña. Como hemos visto, era menos hábil en el lado logístico de las campañas, básicamente dependiente de los talentos de reclutamiento y recaudación de fondos de Almagro antes del episodio de Cajamarca, y más tarde de los talentos políticos de su medio hermano Hernando. Sobre el desempeño de Pizarro como gobernador, el consenso es que fue bastante mediocre. No era completamente incompetente ni estaba fuera de su alcance, pero digamos que la política y la administración no eran exactamente lo suyo. Es lo que se puede esperar de un comandante militar con poca educación formal y una vida casi ininterrumpida de luchas y expediciones detrás de él. No era lo suficientemente incisivo ni conocedor como para liderar como estadista y nunca había aprendido correctamente cómo hacerlo. Su hermano Hernando era mucho más capaz en ese sentido y por ser tanto un luchador como un político, Francisco lo consideraba extremadamente valioso. Consideraba a Hernando como el heredero del gobierno peruano y un verdadero hijo de su padre. Por esta razón, Hernando fue enviado 2 veces a España para entregar el quinto real.
Ten en cuenta que el analfabetismo de Pizarro habría sido un gran obstáculo y sin duda un recordatorio debilitante de sus humildes orígenes. Se dice que en su primer viaje Pizarro intentó aprender a leer, pero que la frustración se apoderó de él. Esta discapacidad práctica lo hizo depender de sus secretarios. Incluso hacia el final de su vida apenas podía firmar su nombre. Por lo general solo dibujaba 2 líneas y su secretario firmaba entre ellas. En su testamento insistió en que sus hijos aprendieran a leer y escribir. Incluso mencionó que quería que su hijo Gonzalo conociera la gramática y el latín. Estas eran disciplinas eruditas y académicas que Pizarro seguramente conocía poco. Podría ser que un anciano Pizarro estuviera educando a su descendencia para lograr lo que él nunca pudo. Al menos una crónica describe un incidente interesante durante el tiempo en que Atahualpa estuvo cautivo por Pizarro y sus hombres en Cajamarca entre 1532 y 1533. El rey inca aparentemente estaba fascinado por la habilidad de los hombres españoles para leer y escribir. Por observación, dedujo que la habilidad era intrínseca a la raza blanca, que no se adquiría mediante el aprendizaje, sino que era innata. Para verificar esto, le pidió a uno de sus guardias españoles que escribiera en su uña el nombre de su dios, presumiblemente Inti, el dios inca del sol. Luego, Atahualpa pidió a algunos españoles que lo leyeran en voz alta. Poco después entró Pizarro y Atahualpa le pidió que lo leyera. Pizarro tuvo que confesar que no podía. A partir de ese momento, Atahualpa se dio cuenta de que era de hecho un logro adquirido, algo que incluso algunos de los hombres más rudos de Pizarro habían alcanzado antes que su propio gobernador. Los cronistas sugieren que en ese momento el respeto que Atahualpa tenía por Pizarro disminuyó, y a partir de entonces desafiaría y socavaría su autoridad con creciente audacia. Para esto, nos dirigimos a los últimos años del conquistador como gobernador en Lima. Los años de lucha del conquistador envejecido significaron que cuando finalmente llegó la paz a finales de la década de 1530, él realmente no sabía qué hacer consigo mismo. La sociedad colonial temprana no implicaba mucho gobierno, más bien estaba más preocupado por la construcción de Lima. Un hombre con poco gusto por la cultura o las artes también pasaba muchos de sus días y noches jugando y participando en deportes. Incluso mandó a instalar un campo de pelota en su casa. Pero mientras Pizarro estaba cosechando los frutos de sus esfuerzos de toda la vida, se estaba gestando un complot contra su vida. Los seguidores dispersos de Almagro se estaban reuniendo, amargados por la ejecución de su antiguo líder y la percepción de traición por parte de los pizarristas. Hernando, quien estaba en España en ese momento, había sugerido anteriormente que los almagristas restantes fueran separados y obligados a vivir en diferentes lugares. A esta advertencia, Pizarro le prestó poca atención. Diego el joven, hijo de Almagro, incluso vivía en Lima bajo la nariz de Pizarro. Su casa se había convertido en un refugio para los conspiradores. Surgieron más señales sobre la gestión de una conspiración. El 25 de junio de 1541, los asesores de Pizarro le informaron que habían recibido informes de testigos presenciales de que los conspiradores estaban adquiriendo armas y que un intento de asesinato era inminente. Él descartó esto como un rumor propagado por peruanos o por españoles interesados en algún tipo de recompensa por la información, pero la amenaza era muy real. Domingo, 26 de junio de 1541. Siguiendo el consejo de sus seguidores, Pizarro ha acordado no ir a la iglesia para la misa dominical, como medida de precaución. En su lugar, un sacerdote viene a su casa para pronunciar el sermón. Cuando esto ha terminado, alrededor de las 11 de la mañana, Pizarro es acompañado por un grupo de 15 a 20 invitados, sus asesores y comandantes, soldados y pajes. Están reunidos jovialmente en el comedor cuando de repente un sirviente irrumpe en la habitación. Grita que los conspiradores están de camino para matar a Pizarro. En el pánico resultante, la mayoría de los invitados huyen inmediatamente del lugar. Todos, excepto un pequeño grupo de comandantes leales y sus sirvientes. Pizarro corre al siguiente cuarto por su armadura y espada. Instruye a su comandante Francisco de Chávez que bloquee la puerta y detenga a los asesinos. Ya han pasado por la puerta principal del edificio y están subiendo las escaleras en un estruendo de armaduras chocando y gritos. En lugar de bloquear la puerta de los aposentos, Chávez intenta negociar con los almagristas desobedeciendo la orden de Pizarro. Es abatido en el acto, su cuerpo sin vida cae por las escaleras y sus pajes son asesinados poco después. Los cerca de 20 asesinos irrumpieron en el comedor. Se encuentran con las espadas del medio hermano de Pizarro, Martín de Alcántara y 2 fieles pajes.
Pizarro está en la habitación contigua aún abrochándose su coraza, pero al escuchar el alboroto se apresura a ayudar a sus compañeros y entra en la pelea prescindiendo por completo de su armadura. Martín ya ha caído de una herida en el pecho. Los pajes restantes, seguidos por otro comandante, son rápidamente asesinados y Pizarro se queda solo para luchar. Décadas de combate parecen revertir las probabilidades imposibles. Abate a 2 almagristas y mantiene la lucha. Pasan minutos mientras crece la desesperación de los almagristas. De repente, uno de los asesinos, en su furioso fervor, empuja a un camarada hacia Pizarro. El gobernador atraviesa con su espada al hombre y retrocede por el esfuerzo, incapaz de liberar su hoja. Al ver esto, los asesinos sobrevivientes se abalanzan inmediatamente sobre Pizarro. Recibe heridas en todo su cuerpo, incluyendo una en la yugular. Aún así, sigue luchando, hasta que finalmente sus heridas y pérdida de sangre lo vencen. Colapsa. Apenas consciente, Pizarro levanta su mano derecha hacia su cuello antes de trazar una cruz en el suelo con su propia sangre. Al mover la cabeza sobre la cruz para besarla, uno de los asesinos alcanza un jarrón de barro y ejecuta el golpe final. No hay duda de que la valentía de Pizarro no conocía límites, pero su muerte fue evitable. Estaba orgulloso e imprudente en sus últimos días. El gran William Prescott sugiere que Pizarro podría haberse aliado con los almagristas después de la derrota de su líder, mostrándoles benevolencia y magnanimidad y poniendo fin a las luchas internas de los conquistadores. En cambio, su desafío continuo y la resistencia a su título, que él consideraba como su derecho, estaban más allá del perdón. Pagó el precio más alto con su vida. Pizarro es un hombre difícil de desentrañar. Su analfabetismo no nos ayuda mucho y debemos depender de crónicas que a menudo están sesgadas o relatos históricos escritos mucho después, llenos de sus propios sesgos o romanticismos. Era un bastardo de humildes comienzos, pero difícilmente típico de las clases bajas, dada su conexión con la línea Pizarro. Seguiría los pasos de su padre como luchador, imbuido del cristianismo cruzado y del paternalismo racial de Europa del siglo XVI. Era un hombre serio, profundamente piadoso, valiente y resistente a la vanidad o al boato que viene con la nobleza. Muy al contrario, era relativamente plebeyo en sus gustos y hábitos y no era exigente con su compañía. Él era un guerrero de corazón, viviendo y muriendo por la espada. De toda una vida de lucha, se concebía a sí mismo como un verdadero conquistador, no solo descubriendo, sino también colonizando nuevas tierras como embajador de su patria y de Dios. Uno se pregunta cómo Pizarro habría reflexionado sobre su ascenso al poder. Pasó de ser un mercenario iletrado a alcalde de Panamá, luego de gobernador de Perú, esencialmente casado con la realeza inca, a un marqués. Eso es todo un arco de personaje para un bastardo analfabeto de Trujillo. Ciertamente fue un hombre con defectos y dejó un legado merecedor de condena, pero está lejos de ser el villano unidimensional de la leyenda y la literatura. Más bien fue un individuo sumamente complejo, que nos dejó con motivaciones ambiguas, acciones contradictorias y una vida que simplemente enciende la imaginación.